también para aquellos que nos siguen, que van a ver esta palabra, y los que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Lucas 11:24. Hoy esta palabra es para usted, esta palabra es para mí, esta palabra es para que el Señor me cambie, para que el Señor me libere, para que el Señor hoy me confronte, me levante, me anime, a su nombre. Entonces dice Lucas 11:24, honramos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores. Diga conmigo: espíritus peores. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces yo hablaba de esa palabra y de lo importante que es ver primero que Dios nos ha hecho libres. ¿Cuántos son libres acá? Que Dios nos dio liberación, que Dios un día vino cuando venimos a Cristo. Yo no sé cuántos se acuerdan el día que vinieron a Cristo, pero yo sí me acuerdo del día que vine a Cristo. Bonito, hermano, uno es bien rogado, ¿verdad?, para venir al Señor. A veces yo le digo a la iglesia, cuando un hermano ahí no quiera nada con el Señor, déjelo, abandónelo. Cuando ya van meses y usted lo invita y no quiere. Pero cuando es una persona que ustedes tienen unas 3, 4 veces de invitarla, y si usted es un desgraciado y dice: no, yo le invité 4 veces, pastor, y no quiere venir, a usted le falta de Dios. Porque yo le pregunto: ¿a usted cuántas veces le invitaron a la iglesia? ¿Y después de cuántos meses, después de cuántos años usted buscó a Dios? Uy, a mí me pasaron años. Yo pasé años. Me invitaban y me invitaban y me invitaban y no quería nada con el Señor. Y un día vino el Señor y me trajo una campaña, y en esa campaña acepté a Cristo. Ese día es inolvidable para uno, ¿sí o no? Ese día es un día que uno no lo va a olvidar jamás. Podrá tener unos días bonitos y días buenos de paseo, pero jamás lo vas a suplantar del día que aceptamos a Cristo Jesús. Ese día fue maravilloso. Llegué a una campaña siendo un joven, y en esa campaña acepté a Cristo y me quedé. Desde ahí estoy acá, hermano. Desde ese año, no le voy a decir 90 y cuánto, pero desde el 90 y algo estoy acá. Ya estoy un poquito grande, estamos acá. Entonces estos 7 espíritus inmundos que salen del hombre andan por lugares secos. Dice la Biblia que luego regresan nuevamente. Yo le decía que literalmente tocan la puerta. A ver, la encuentran desordenada, la encuentran vacía. Y decía que cuando la encuentran vacía es porque si Dios llegó a ese lugar y nos hizo libres, significa que cuando ellos vinieron y está vacía es porque ya nosotros sacamos la presencia de Dios de ahí. Sacamos al Espíritu Santo, sacamos la prioridad, sacamos al primer amor. Entonces yo enfocaba algunas cosas, algunas frases. Si desocupas tu casa espiritual, alguien más estará interesado en habitarla, ¿sí o no? Los espacios vacíos son para llenarlos. ¿Cuántos dicen amén? Si no hay orden en la casa donde habita el Espíritu Santo, es como si lo echaras fuera de tu vida. Eso lo decía el domingo pasado. Hablé de la importancia de la liberación. Hay que reconocer que tenemos necesidad de una liberación. Hay unos sentimientos, y lo voy a recopilar esto para que usted se acuerde en cuanto a algunos sentimientos que podemos tener, o algunos de los síntomas más comunes de cuando alguien necesita liberación. 1, sentimientos de tristeza y desesperanza. La gente tiene falta de paz y de alegría, necesita liberación. Si usted tiene dificultad para orar, le dije, para leer la Biblia, usted necesita liberación, a su nombre. Si usted le dificulta relacionarse con los demás hermanos en la iglesia, usted necesita liberación, a su nombre. Si usted tiene tendencias adictivas, y cuando escuchamos la palabra adicción, dije yo, la gente piensa en drogas y en alcohol. Pero las personas están adictos a dormir, al sexo, a la cama, al celular, al televisor, a la serie, al Netflix. Hello. Adictos al dinero, al trabajo, al estudio. Hay adicciones habidas y por haber, y tenemos que tener mucho cuidado. Mucha gente está caminando una vida pero desordenada y viviendo en esas adicciones, en esos desórdenes espirituales. Hay enfermedades crónicas sin causa física aparente. Hay batallas para congregarse. Si usted tiene problemas para congregarse, usted necesita liberación. Yo necesito liberación. Y algunos a los que yo les nombraba, los templocondriacos. ¿Sí se acuerda? ¿Quién es el hipocondriaco? ¿Quién es el hipocondriaco? ¿Ah? ¿Quién es el hipocondriaco? Al que le duele todo y no tiene nada. Y el templocondriaco es al que le duele todo cuando llega a la iglesia. Hello, estamos acá. Así que sujétese en el nombre de Jesús y digan: no, dolor de cabeza no me vas a agarrar más. Dolor de columna no me vas a agarrar más. ¿Sí o no? Del dolor de los callos no me vas a agarrar más. No, hermano, es que hay gente que se inventa unos dolores. Dolor de pelo no me vas a agarrar más. Yo voy a ser libre en el nombre de Cristo. Hay gente que todo le duele. Eso yo le llamo los templocondriacos. El día del culto le duele todo a la mujer, todo le duele al hombre. Y Dios nos regala unos días tan bonitos, hermano. Dios nos regala días maravillosos.
algunas maneras específicas. Entonces, dije necesitamos liberación. Le di ocho características de los que también necesitan liberación. Uno de los pasos importantes, dije, número 1 es reconocer. El primer paso es reconocer que necesitamos liberación. Un día fuimos liberados por Dios, pero cuando volvemos a lugares secos, cuando volvemos al sequedal, y el sequedal, creo que van 3 veces, repito esto. Cuando estamos secos espiritualmente, es que el espíritu de Azazel ha llegado a nuestra vida. El espíritu de Azazel, dije que significa sequedal. Cuando la iglesia ha perdido sensibilidad por la presencia de Dios. Puede estar la alabanza muy gloriosa, puede estar la predicación muy poderosa, puede estar el tiempo de oración muy glorioso, pero usted ve al hermano de al lado que está llore y llore de la presencia de Dios, y el que está al lado suyo, hermano, no le sale pero ni hielo de los ojos. Hello, esa gente, esa persona está muerta en vida. El espíritu de Azazel ha llegado a su vida. Si usted lo que llora son lágrimas, y si su hermano lo que llora es arena, es hermano lo que tiene el espíritu de Azazel adentro. Es el espíritu del sequedal, es el espíritu de sequedad, ese espíritu que no te deja sentir la presencia de Dios. No lo deja sentir el poder de Dios. No lo deja sentir la gloria de Papá Dios. A su nombre. Número 2, dije, tiene que haber confesión, iglesia, acá. Tiene que haber confesión y arrepentimiento. Una vez que nosotros reconocemos y que se reconoce la presencia de un espíritu que nos ha estado atormentando, es importante confesar y arrepentirse de cualquier pecado que nos ha estado atormentando. Hay gente que necesita arrepentirse de los pecados que le atormentan. Hay pecados que nos atormentan y no nos dejan avanzar en el Señor. Estoy predicando bajo el tema, necesito liberación. Y usted dice, pastor, pero yo no necesito liberación. Si yo estoy en el altar no importa. Dije la otra vez, hay gente en los altares y tiene diablo dentro. Hay gente en los altares y necesitan ser liberados. Porque hay muchos que se liberan solo estando en el altar, pero bajándose del altar no hay nada de santidad, hermano. A su nombre. Bajando de los altares son comunes y corrientes, son creyentes. O sea, no se sabe si eso no es. Entonces, hay gente que necesita liberación. Usted y yo conocemos personas así. Que conocemos vecinos que tienen 20 años de ir a la iglesia. Y usted dice, pero yo no sabía que iba a la iglesia. Nunca me imaginé que esa hermana, doña fulana, doña María del Carmen, iba a la iglesia. Yo no me imaginé jamás que doña Esmeralda iba a la iglesia. Yo no me imaginé que doña Leslie iba a la iglesia. Hello, yo estoy tirando nombres al azar. Si le adivino a uno, es de parte de Dios y es para usted. ¿Sí o no? Yo no me imaginé que la doña Márgara iba a la iglesia, dice usted. Claro, la ve que en la cara amargada siempre. Uno no se iba a imaginar que alguien tiene a Dios en su vida. Y estoy preparándole un tema. Oye, hay que agárrese porque le voy a predicar un tema muy bonito acerca de la cara de Dios. Y cuando usted diga, oh, hello, es la cara de Dios, es la cara que tengo yo. Cuando veas a doña Márgara, dice, yo no pensaba, nunca me imaginé que era cristiana. Porque no le veía a Dios por ningún lado. No escucha alabanza, no la veo decir Dios le bendiga. Es más, doña Márgara ni saluda. Pero no falta un día al culto, no falta a la iglesia, pero no saluda en la mañana, no saluda por la noche, ni dice permiso, ni con permiso, ni gracias. Yo voy a la pulpería, voy a comprar. Y cuando voy a comprar yo digo gracias cuando me dan el vuelto y cuando me dan las cosas. No sé usted si lo hace. Si no lo hace, usted es un mal educado. Pero yo digo gracias. No me están regalando, estoy comprando, pero yo digo gracias. Voy al súper y digo gracias. ¿Sabe dónde no? Sí digo gracias, pero digo que no. Cuando voy a cierto supermercado y me dice, ¿está de acuerdo en donar las monedas para la fundación? No, gracias, le digo yo. Eso sí que no le voy, le digo. No tiene un cheque o algo más para mí. Ahí sí ya no le voy. Porque hay otras maneras y usted sabe cómo es que se mueve el negocio, ¿sí o no? Esas moneditas no son 2 lempiras, esas son miles y miles y miles y millones en toda esa dicha empresa. Entonces usted tenga cuidado también a quien le está donando, ¿sí o no? Dije que es necesario tener que haya en nosotros primero un reconocimiento y luego una confesión. Diga conmigo, voy a confesar mi pecado. No, diga, voy a confesar mis pecados. Dice, pastor, pero Dios ya nos perdonó. Pero Dios nos perdonó los pecados que habíamos cometido antes de venir a Él y todos los que íbamos a cometer después de haberlo aceptado a Él. Hay que confesar los pecados. Dice la Biblia, como decía el salmista, el Señor le decía, hey, tú amas la verdad en lo íntimo, Señor. Y ahí en lo íntimo me vas a enseñar, me vas a hacer comprender cuál es tu esencia, tu corazón. ¿Cuántos quieren conocer el corazón de Dios? Dios me habló hace como 3 días y me dio una palabra poderosa. Así que prepárese, porque yo quiero conocer el corazón de Dios. Y yo decía el otro día que Jonás no era el profeta rebelde. Para mí Jonás conocía el corazón de Dios, porque los de Nínive ya sabían lo malos que eran. Y Jonás conocía el corazón de papá Dios. Dijo, yo sé por qué yo no quiero ir a Nínive, porque tú lo vas a perdonar. Ese hombre conocía el corazón de Dios. Dios conoce mi corazón, pero conoceré yo el corazón de Dios.
Necesito liberación, necesito confesión y arrepentimiento. Número 3, el siguiente paso es rechazar y renunciar. Hay que rechazar y renunciar al espíritu inmundo en el nombre de Jesús. La Biblia nos dice que en el nombre de Jesús tenemos autoridad sobre todo espíritu inmundo, según Lucas 9:1. Al renunciar y rechazar al espíritu inmundo, estamos tomando una postura de autoridad en Cristo. ¿Cuántos tienen autoridad en Cristo? Cuando rechazas en el nombre de Jesús, estás tomando la postura de autoridad. O sea, estás tomando el lugar que Dios te dio, lo que Dios te delegó. Vamos a irnos allá a Lucas 9:1. Solo dele a la página un poquito para atrás. A su nombre, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar las enfermedades. Dios le dio, Jesús le dio autoridad a sus discípulos. Cuando rechazas en el nombre de Jesús, cuando haces las cosas en el nombre de Jesús. Ahora les voy a contar algo. Hay una historia en el libro de los Hechos, ¿sí se acuerda? Que había un hombre que era un encantador. Pero no el encantador de perros, aquel que a usted le gusta. Era un hombre que era adivino, brujo. Y dice la Biblia que en esos días Pablo andaba en su auge, ¿sí o no? Y Pablo andaba liberando y echando fuera demonios. Entonces dice la Biblia que aquel hombre vino y agarró a una persona y le decía: en el nombre de Jesús, al que predica Pablo, te echo fuera, te conjuro. Dice la escritura entonces que aquel espíritu inmundo habló. Aquel diablo se le salió y le dijo: hey, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vos quién sos. Dice la Biblia, y no literal, sino figurativamente, le rompió la ropa y los mandó desnudos de regreso. Tenga cuidado, si usted va a hacer una liberación, sepa con quién está hablando y a quién usted va a liberar. Porque no es cualquier hermano, disculpe la palabra, no es cualquier pelado que va a liberar a alguien. Hello. Tiene que andar bien revestido, con la armadura de Cristo y con la obediencia y la santidad del Señor, ¿sí o no? A su nombre. Entonces, si tomamos la autoridad que Dios me dio, tengo que saber cómo estoy con el Señor. Hoy vamos a orar por los niños, así que los niños, cuidadito, no me van a ir para ningún lado. Vamos a orar por los niños, los vamos a ungir, los vamos a cubrir, pero también vamos a liberar hoy. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hermano, es que a los niños nuestros les habla mucho el enemigo de vez en cuando. Imagínense en la pureza de un niño de 9 años, qué voces extrañas no pueden venir a la mente de un adulto como usted y como yo, que vemos peores cosas, que escuchamos peores cosas, que convivimos en el mundo con peores cosas. Un niño que no pasa de la escuela a la casa, de la casa a la escuela y de la escuela a la iglesia, escuchando voces perturbando su mente. Tengamos mucho cuidado con lo que está pasando. A su nombre. Cosas importantes que tenemos que aprender para también recibir la liberación. Hay que llenarse del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren al Espíritu Santo? Ahora usted tiene el Espíritu Santo. Una vez que han tomado medidas para liberarse del espíritu inmundo, es importante llenarse del Espíritu Santo. Ahora yo le pregunto a la iglesia, ¿cuándo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo? ¿El día domingo? ¿Será que el día domingo es el buen día para llenarse de la presencia de Dios? Iglesia, ¿será que el martes es buen día para llenarse de la presencia de Dios? ¿Será que el jueves es un día rico para llenarse de la presencia de Dios? Porque venimos a orar, porque venimos a adorar. Es un tiempo de adoración, exaltación al Rey. ¿Será que el miércoles es un día para llenarse de la presencia de Dios? Claro que no. Todos los días son buenos para llenarse de la presencia de Dios. Pero queremos andar llenos de la presencia de Dios solo el día domingo, solo el día martes. Por eso mucha gente anda escuchando voces extrañas, escuchando voces internas que lo llevan al suicidio, que lo están mandando al pecado, que lo están mandando al adulterio, que lo están mandando a la mentira, que lo están mandando, hermano, a todo aquello que es desobediencia delante del Señor. Porque está escuchando voces internas y escucha más la voz del enemigo que la voz del Espíritu Santo. Siempre digo, el que no oye la voz de Dios, oye la voz del diablo. Hello, a su nombre. No se me distraiga. El que no oye la voz de Dios, oye la voz del diablo. El que no oye la voz del Espíritu Santo va a escuchar la voz de Satanás, como sea. Es mentira, hermano. Cuando uno no va a la iglesia, es mentira que se queda viendo puras predicaciones y puras películas cristianas. A su nombre. Usted dice, es el día de ver mi serie. ¿Sí o no? Se nos mete el diablo, hermano. Y yo también veo televisión de vez en cuando, porque la verdad no nos da tiempo con la pastora. Estamos muy ocupados, muy ajetreados el día y la vida. No nos da tiempo. Pero nosotros, mentiras que nos vamos a quedar en la casa, solo viendo las películas y viendo y escuchando alabanza. Todo el mundo apague la pantalla, póngame alabanza. Mentira, nos quedamos en nuestros quehaceres.
compartiendo con la familia, y también le digo que eso está bueno, pero es necesario llenarnos del Espíritu Santo. Yo le pregunto, ¿es necesaria la liberación para los cristianos? Claro que sí. No todos los cristianos necesitan una liberación espiritual en el mismo grado. Algunos cristianos pueden experimentar la liberación espiritual cuando reciben a Cristo y recibieron una liberación sobrenatural. Pero hay muchos que se fueron ensuciando en el camino. Hay muchos cristianos. ¿Se acuerda la iglesia del Éfeso? Una iglesia muy buena, muy de todo, pero le dijo el Señor: tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Dios nos libre un día, pero en el camino el cristiano se ha ido ensuciando. En el camino el creyente se ha ido ensuciando del pecado, de la música, del ambiente, de la moda, a su nombre, de lo que escucha en sus oídos, de lo que ve en sus ojos, de lo que otros dicen, y nos hemos ido ensuciando el alma. Hemos ido ensuciando y nos hemos ido desconsagrando delante del Señor. No hay nada más horrible que usted se ande cuidando para Dios todo el día, que usted diga: hoy me toca dirigir, hoy me toca predicar, ando cuidándome para Dios. Y en el carro donde venías, en el taxi donde venías, o en la mototaxi donde te subiste, o en el bus donde te subiste, vino una canción de esas que a usted en el mundo lo hizo bailar, hermano. Pero usted eran bailadas que se pegaba. Y usted dice: Dios mío, ¿por qué me haces esto? Si esa canción es la que a mí me movía el petate en el mundo. Y usted dice: me andaba guardando para Dios. Bueno, ya me tiré mi cantadita. Y te tiraste el verso en el bus. ¿Sí? Y después de venir cantando tumbando fortalezas, iba: tumba la casa, mami. Y dijo: no, dice usted, ¿cómo era? Era tumbando fortaleza, no tumba la casa, mami. Pero se parecen, ¿sí o no? Pastor, por ahí va la misma letra. Nos desconsagramos porque oímos cosas y por lo tanto hablamos cosas. Y no queremos que sean así. Pero nos desconsagramos. Y llegamos al altar y venimos y: Señor, perdóname, porque me desconsagré. Venimos a donde venimos, o estamos con personas que estamos compartiendo y comienzan a hablar vulgaridades, palabras deshonestas. Y usted dice: yo no me quería desconsagrar mis oídos. Todo el día me la llevé escuchando alabanza. Pero cuando escuchas a ese desgraciado contando esos chistes bárbaros, dice: Dios mío, perdóname, limpiame los oídos, porque esta gente solo habla cosas malas. Y nos desconsagramos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuándo están aquí? A su nombre. Bueno, entonces necesitamos una liberación. Dije, hay quienes necesitan buscar la liberación de ciertos hábitos o influencias negativas en su vida. Es importante buscar la guía de tu autoridad. Primero buscar la guía de Dios. Pero yo le voy a decir una cosa: por naturaleza somos orgullosos. Por naturaleza somos orgullosos, somos prejuiciosos. ¿Estamos acá? Por naturaleza tenemos aquí iglesia, por naturaleza tenemos ese fariseísmo metido en nuestro corazón. Y todos los que están aquí, la mayoría me conocen. Creo que 9 de 10 me conocen y saben: yo vengo de vivir vida religiosa en Dios. Yo vengo de ser un religioso en potencia en Dios. Y yo no quiero más religión en mi vida. Yo no quiero más prejuicio en mi vida. Yo vengo de los tiempos donde la mujer en pantalones era pecado. Y usted lo sabe. Yo vengo de los tiempos que si la mujer se ponía aritos era pecado. Si echaba un poquito de color en los labios, pecado. Mejor que anduviera como muerta, pero santa. Hello. Es lo que decían los hermanos. Yo era nuevo en la fe, pero todavía me volví predicador y era de esos predicadores. Me gustó, adopté eso. Necesitamos liberación. Por naturaleza necesitamos nosotros ser libres, porque necesitamos a alguien que nos guíe. Y decía, a veces no buscamos la ayuda porque somos orgullosos. Y yo no necesito liberación. ¿Estamos acá? No, yo no necesito que me liberen, pastor. Esa palabra no era para mí. Me voy a traer otro mensaje, pastor, de esos que lloramos todos. No. Hoy no, hoy es día de liberación. Ay, pastor, es que usted hoy, no sé, el mensaje me pareció como aburrido, no nos hizo reír. No. Yo vine a predicarle la palabra de Dios a su nombre. Yo por le digo: apunte, sea libre. Pero por naturaleza, el líder en la iglesia, el músico, el que está en un altar, yo por lo digo, cuando ya subes a una gente al altar, difícilmente la bajas. Es más fácil moldearlos y trabajarlos abajo antes de subirlos ahí, ¿sí o no? Porque ya subidos ahí nadie se quiere bajar, nadie quiere pasar el proceso. Por naturaleza somos orgullosos. No, yo necesito un pastor, no necesito un líder. ¿Cuánta gente sin congregarse conocemos porque dicen que no necesitan una iglesia para congregarse? Dios y yo, en la casa Dios y yo. Mentira, es una vil mentira. La Biblia no manda eso. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice la Biblia.
Pero el orgullo del hombre dice: yo no necesito. Necesitamos liberación. Si yo estoy diciendo que los que estamos en los altares muchas veces necesitamos ser libres, ¿cómo es posible que alguien que no busca a Dios no va a necesitar liberación? Claro que necesita liberación. Pastor, si yo soy bueno, si lo único que me falta es confesar a Cristo y yo soy bueno. Hay gente que todavía no me entiende la frase, pero yo digo: los buenos no van a ir al cielo. Los buenos no van a ir al cielo. Van a ir al cielo los santos, ¿sí o no? A usted ya se la sabe, porque esa frase yo hace tiempo la tengo. Hay gente buena en el infierno, ¿sí o no? Hay gente buena en el infierno. Buenas obras, bien buena gente, que usted los miraba y cómo compartían gente. ¿Para qué? Pero la Biblia dice que allá va a entrar los santos. No solo los buenos. Sí hay que ser buenos, pero primero hay que ser santos. A su nombre, el arrepentimiento y la confesión de pecados son necesarias para nuestra vida. Hay algunos ejemplos de posesiones y con esto voy a ir avanzando en el mensaje para que luego hagamos una oración y tengamos un tiempo de ministración. Escuchen. Hay varios, hay muchos, les podría citar un montón. Pero en Marcos 5, 2 al 3 está el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno, cuando salió, dice, el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, según Marcos 5, 2 y 3. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas. ¿Cuántos buscaron Marcos? Para que luego no diga que ahí el pastor nos habló con un periódico, nos fue a predicar ahí. Una revista se sacó. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podría atarle, ni aun con cadena, porque muchas veces había sido atado con grillos, dice la Biblia, y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Y cuando vio, pues, dice, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo, del Dios Altísimo? Perdón, te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? ¿Y cómo le dijo que se llamaba? Me llamo Legión. Este hombre tenía un espíritu inmundo. Este hombre necesitaba una liberación. Este hombre necesitaba una liberación. Y me impactó esa palabra: ¿qué tienes conmigo, Jesús? ¿Qué tienes conmigo, Señor? ¿Qué quieres? Como quien dice: hey, pero a mí, ¿por qué? Dice la Biblia que él le salió al encuentro a Jesús. Y en estos días Dios me ha estado inquietando en algunas cosas, en algunas áreas de mi vida espiritual. Y yo le decía esta interrogante a Jesús. Claro, este diablo, este demonio se lo hizo de otra manera. Pero ¿qué tienes conmigo? ¿Se ha preguntado usted qué tiene Dios conmigo? Te explico cómo. Necesitamos liberación, iglesia. Usted dice: hey, yo necesito ser libre. Y le voy a explicar esto. Quiero que me entienda. Póngame atención. Hay un área en su vida, o hay áreas en su vida y en la mía, que no podemos cambiar. Usted está lidiando con el orgullo y con la soberbia. Usted está lidiando con el ego. Usted está lidiando con la mentira, con el pecado. Usted está lidiando con un adulterio, con una fornicación. Escuche. Usted está lidiando con un horrible orgullo y un celo más celoso que Saúl. Usted está lidiando con una tibieza más horrible que las iglesias del Apocalipsis. Y cada que Dios te habla de lo mismo. Te dice: Dios, pero ¿por qué siempre donde me mandas y siempre donde voy, siempre me estás hablando? Yo le pregunté a Dios en estos días. Porque donde voy hay una palabra para mí, donde escucho hay una palabra para mí, y donde veo a Dios y yo abro mis ojos espirituales, yo veo que Dios me está hablando. Y le preguntaba a Dios hoy por la mañana: Señor, ¿qué tienes conmigo? ¿Cómo es eso? Hay gente que usted conoce que peca y no le pasa nada. Peca y Dios no le dice nada. Y peca y usted los conoce que caminan en pecado y dice: usted no pasa nada, deje. El tiempo de Dios es perfecto. Dice la Biblia que si Dios te castiga y Dios me castiga a mí, es porque Él me toma por hijo. Y si Él nos toma por hijo es porque nos ama, ¿sí o no? Entonces cuando usted vea, cuando Dios te esté confrontando en una área que te está confrontando y hablando y te sale al encuentro y Dios te habla y te habla, lo que quiere Dios es liberarte.
Pregúntele a Dios, Señor, ¿qué quieres conmigo? Yo miro que aquel camina haciendo otros pecados y no pasa nada. No le pasa nada, vos no le hablas. Es el hermanito suyo que está sentado al lado suyo. No estoy hablando de un mundano, un impío, no, el que está al lado suyo puede ser. Pero usted dice, pastor, pero ¿por qué Dios me habla a mí y a él no? Deje, Dios tiene algo con usted. Diga conmigo, Dios tiene algo conmigo. Iglesia, Dios tiene algo conmigo. Yo le preguntaba a Dios hoy, Señor, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué quieres hacer en mi vida? ¿Por qué cuesta pastorear? ¿Por qué cuesta liderar? Ser líder no es fácil. Hay gente que se levanta liderando por 1 año, 2 años. Llevo 25 años en esto. Llevo 13 de ministerio en esto con la pastora. 11 años pastoreé jóvenes. Llevo años liderando y no es fácil liderar. Hay gente que lidera 1 año, 2 años y ya se acabó el liderazgo. Puro humo, como le decía el otro día. Puro humo en los altares, ¿sí o no? Y se ríen los hipotes, pero es cierto. Puros jocotes apagados ya. Puro humo en los altares. Bateristas de humo, tecladistas de humo, guitarristas de humo, trompetistas de humo, violinistas de humo, saxofonistas de humo. Hello. Panderistas de humo, coristas de humo, directores de humo, predicadores de humo, pastores de humo, iglesia de humo. Gente apagada en el reino. No queremos gente apagada. Entonces necesitamos esa liberación. Porque estamos lidiando años y años con algo. Y Dios siempre nos sale al encuentro. ¿Se acuerda de Balaam? ¿Quién se acuerda de Balaam aquí? ¿Y qué le habló a Balaam? Una burra le habló, tuvo Dios que usar. Dios le salió al encuentro a Balaam porque Dios quería hacer algo en Balaam. Entonces muchas veces Dios me sale al encuentro a mí confrontándome. Yo digo, ¿qué tienes conmigo, Señor? Y dice Dios, hey, lo que quiero es que te detengas, que no sigas pecando, que no sigas caminando por la vida de la rebeldía, sino que te detengas, que escuches mi voz, que sigas mi palabra, que me ames, que me busques, que me honres, que oré, que te entregues, que seas íntegro. Por eso Dios siempre me sale al encuentro y me pone a alguien que me dé una palabra. Y me pone un líder que me dé una palabra. Y me pone un pastor que me dé una palabra. Y escucho una alabanza que Dios me habla. Y escucho en la radio y alguien Dios me habla. Y pongo otro predicador y Dios me habla. Y usted dice, hey, la misma palabra 3 veces hoy en el mismo día. ¿Usted qué cree que significa? Que Dios tiene algo con usted. No es que Dios es malo. O sea, Dios no es como usted y como yo. Cuando usted y yo agarramos a nuestros hijos, ¿verdad? Que con esa y le damos con lo mismo al hijo y dale hasta que aprendan. Sí, yo sé que es bueno también. Pero Dios no lo hace por molestarnos. Así como nosotros como padres no hacemos por molestar a nuestros hijos, sino que lo hacemos para que sean buenos hijos. Dios va y nos insiste y nos insiste y nos enseña y nos enseña y nos habla de lo mismo, porque quiere Dios que seamos buenos hijos. Pero decía el domingo pasado, a algunos a que Dios los va a castigar. Hay gente a la que Dios le va a dar su latigazo. Hay personas que Dios las va a castigar. Pastor, no, la Biblia lo dice. Dice la Biblia que Él dará el castigo. Dice la Biblia que el Señor dará el pago. Y que el Señor a quien reprende y a quien castiga, porque lo ama. Hay gente que va a ser castigada. Ni modo, yo no puedo hacer nada como predicador. ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Le dijo. No me atormentes, porque Jesús le decía, ay, sal de él. No me atormentes. ¿Sabe cuál es el problema del endemoniado ese, el gadareno? Recuerde que los demonios necesitan cuerpos. Él no quería salir del cuerpo. Él necesitaba un cuerpo para habitar. Pidió que lo mandaran a los cerdos y los cerdos se fueron al abismo. ¿El abismo qué representa? Siempre las prisiones, ¿verdad? Siempre fueron a las prisiones. Ellos no querían ir ahí. Ya días prediqué esa serie acerca de los demonios. ¿Dónde están? ¿Dónde se ubican? ¿Cuáles son sus puntos estratégicos? Y tenemos que tener cuidado con eso. Necesitamos un encuentro con Jesús para que haya una liberación y para que haya un despertar en mi vida. Diga conmigo, necesito un despertar. Para que haya un sacudir de los escombros que muchas veces estamos acumulando como cristianos. Es que ese es el problema. Cuando estamos acumulando escombros de vida vieja, de vida pasada, no avanzamos en el reino. Necesitamos liberación, porque los escombros de aquella vieja vida que hemos ido apartando y dejando no nos dejan avanzar. ¿Cuáles son los escombros? Dije yo, ya dije y ponía el ejemplo. Una obra puede ir quedando muy bonito, un edificio, pero a medida que la gente va avanzando, va limpiando, se va viendo el espacio abierto. Pero imagínense que se construye la casa y toda la basura en el centro de la casa, no se aprecia el trabajo. Así pasa en el cristiano. Hay mucha gente que ha ido dejando los escombros en el mismo camino y no vas a avanzar si no quitas los escombros. A su nombre. ¿Cuántos están aquí? No se me vaya. Pregúntelo a Dios, ¿qué tienes conmigo? Hay otro ejemplo también en Mateo 15:22. La hija de la mujer cananea le dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí.
mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mire qué increíble esto. Hay uno también en Hechos 5:16, donde dice Hechos: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hechos 5:16, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos y otros enfermos eran sanados. ¿Qué significa? Le decía, hay gente que está enferma y hay gente que se enfermó, porque lo que hay es un espíritu de enfermedad y tienen que ser libres. Sí, hermano, hay un espíritu de enfermedad y tienen que ser libres. Uno tiene que pedirle a Dios discernimiento cuando estoy pasando un proceso y cuando es que de verdad estoy atravesando una etapa de atadura en el aspecto físico. Créame lo que muchas veces le hice esa pregunta a Dios y le oraba a Dios por eso. Pero dice en el libro de los Hechos que venían de otro lado porque necesitaba una liberación. Gente que necesitaba una palabra, necesitaba ser libre, necesitaba que el maestro declarara la palabra para muchos. Y todas estas personas necesitaban la liberación divina del cielo. Yo creo que los que estamos acá, que la mayoría de los que estamos acá necesitamos liberación en diferentes áreas de nuestra vida. Yo no me creo el más santo del mundo, pero no soy un impío, no soy un mundano, no soy un hijo del diablo. No soy una persona mala, no soy una persona sucia. Soy una persona que busco día a día entregarme a Él, vivir una vida íntegra, santa. No discutir, no pelear con las personas, no buscar enemigos. ¿Para qué tener enemigos pudiendo tener amigos? Hay que aprender a perdonar, ¿sí o no? Métase usted dentro del 70 veces 7. Diga, no, pastor, ya me lo gasté. Pues gloria al Señor, que Dios tenga misericordia. Solo es un número, hay que meterlos ahí. En el 70 veces 7 me involucro, me meto en eso. Yo soy de los que perdono, de los que trato de abandonar esa situación. Procuremos no ensuciarnos con el mundo. Iglesia, jóvenes, procuren no ensuciarse con el mundo. Mire, cuidado con los oídos, lo que oyes. Cuidado con lo que dice tu boca, con lo que ven tus ojos, con las personas que nos llevamos. Tengamos cuidado. Las malas influencias corrompen las buenas costumbres, ¿sí o no? Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. O sea, ¿cómo? Siempre fui criado desde niño a orar antes de comer. Siempre. Llegué a la adolescencia, oraba antes de comer. Y yo tengo hijos también, y mi hijo ya en 2 años va al colegio. Pero llega al colegio el niño y ya no ora porque allá le da pena, porque le hacen bullying en el colegio. Hello. Ya él dice, pide y solo se sienta. Cuando toda una vida vivió dándole gracias a Dios. Ya en el colegio le hace que no lo vean. Y si mira que se están riendo y están tomando videos, porque ahora la gente puede ver que alguien está muriendo debajo de un bus y lo que hacen es ir. ¿Sí o no? Si vieras qué terrible está esto. Sí, hombre, en ese minuto hubiera llevado al muchacho allá al hospital, ¿sí o no? De nomás ve el joven, se empieza a avergonzar de su Dios. Si usted no aprende a disfrutar a su Dios y se avergüenza de su Dios, papito Dios se va a avergonzar de usted en aquel gran día. Ah, le va a decir el Señor, muy bonito, ¿verdad? Pero allá en la tierra acordate que en tu trabajo mejor no orabas, mejor negabas mi presencia, negabas que me conocías. Allá en donde ibas a estudiar, allá no me confesabas. Nunca se dieron cuenta que eras cristiano porque jamás confesaste mi palabra. No diste fruto. Porque no hay que decir uno que es cristiano. Mire, cuando usted va a un lugar, usted no tiene que decir, buena, soy cristiano. Los frutos hablan, hermano. Los frutos hablan. Y eso es bello, ¿sí o no? Eso es bonito que la gente le diga, hey, yo veo algo en usted diferente. Eso es bonito. Eso se llama que Dios se glorifica en usted y en mí. Ahora, conozco los otros hermanos que tienen que cantar y decir bendiciones, Dios les bendiga, buenos días, andar con una Biblia acá para que la gente les crea que son cristianos. Es más, y le voy a decir, ni aún así se les cree a algunos que son cristianos. Y con la Biblia más grande que la del pastor en la iglesia. Y no se les cree que son cristianos. ¿Por qué? Porque los frutos de ellos dicen otra cosa. Ya eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, ya no puedes andar Biblia donde andas comprando ahí en el mercado. Pero la gente te va a respetar. Dice, algo tiene de Dios esta mujer y se le respeta. Iglesia, cuando Dios está contigo y eres buen cristiano, hasta los ladrones te huyen y no te asaltan, hermano.
Es que parece que hay un espíritu que les habla y dice: no me lo toques, ese es mío. Sí, en serio. Y miran a Angie, ya iban con la pistola, y cuando Dios le dice: es mía, no, mejor aquí, ¿verdad? Y ya asaltan a Lacey. Ya iban por donde Darling y no, ese es mío. Dice: no, buscate otro porque ese es mío. Y ya asaltan a Raquel, porque Dios nos tiene guardados ahí. ¿A cuántos los han asaltado aquí? No le voy a devolver nada, pero por lo menos sea libre y diga ya. No, pues sí, yo no le voy a devolver nada, pero por lo menos sea libre y diga: pastor, a mí me asaltaron. Pero ¿a cuántos los han asaltado y les ha dado pena decir que lo asaltaron? ¿Verdad? Y los que más se ríen creo que son esos. Tu secreto está a salvo conmigo. Aquí nadie se va a dar cuenta. Solo los que nos vean a través de YouTube y en Facebook, pero nadie más. No se preocupe. Puede pasar, iglesia. Y Dios nos guarda, Dios nos cuida, el Señor nos resguarda. La liberación del espíritu inmundo puede ser un poco difícil, en algunos casos puede ser dolorosa, pero la Biblia nos asegura que es posible. Al reconocer la presencia del espíritu inmundo, hay que confesar y arrepentirnos del pecado, rechazar el espíritu inmundo, declarar la palabra en nuestra vida, entregar nuestra vida al Señor completamente, aun y cuando estemos congregados. O sea, pastor, que aunque esté en la iglesia y congregado, tengo que entregarme a Dios hoy. Sí, entréguese a Dios hoy. Sí, hermano, entreguémonos a Dios hoy. Uy, pero yo tengo 20 años de servir a Dios, pero hay que entregarse a Dios hoy. Hoy es 3 de agosto, ¿verdad? 4 de agosto. Hay que entregarnos a Dios hoy. O sea, pastor, que voy a pasar y voy a aceptar a Cristo. No, yo le digo, entréguese a Dios. Es que estar entregado a Dios no es estar en una iglesia congregado. Yo ya vengo de ahí, yo eso ya me lo sé. Yo vengo de ahí. Donde el creer que estar todos los días, 7 días a la semana en la iglesia, andar con la Biblia hasta haciendo compras, porque yo era de eso. Yo iba al mercado, y si usted lo hace, hágalo, pero no lo hago como burla para usted. Yo vengo de ahí, hermana Gladys. Yo iba al mercado y andaba con la Biblia acá, y con un saco acá porque íbamos a hacer actividad en la iglesia, y con el otro saco acá de la comida, y con los sacos ahí ya se me caía la Biblia, y yo con la Biblia, Señor, ayúdame. Y echando a perder solo por decir: soy cristiano. Los frutos hablan más que estos libros puestos acá y más que las palabras suyas. Podía andar el hombre sin nada de Biblia en el mercado, pero Dios lo va a guardar porque es un hombre santo para Dios, porque es una mujer que se guarda para Dios. No, pastor, es que claro, yo de ahí vengo, donde a mí me obligaban a andar la Biblia ahí, aún en el mercado. Ya veía que una ancianita se iba a caer, pero yo no soltaba la Biblia. Mejor le ponía el pie a la anciana. O sea, que me ensucie el zapato ahí, que me enlode, pero yo la Biblia no la suelto. De ese tipo de cristianos era yo, de ahí vengo yo. Y no se vale, hermano. No se vale, no se puede. Eso se llama religión. Y un día de eso le voy a venir a hablar un tema acerca de la religión y de los rituales cristianos. Hay gente que es bien ritualista en la iglesia. Puro ritual, pero no tienen a Dios en su corazón de verdad. Lo andan por una costumbre. Lo andan por una costumbre, pero realmente no viven nada de lo que está ahí escrito. Pero somos así, ¿verdad? Nos guiamos por las apariencias de las personas. Así era yo. Así era yo. Yo miraba a un cipote como Julio que está tocando la guitarra y yo lo juzgaba ya. O a Emilio, bueno, con un gemelo ellos, es lo mismo. ¿Va? Miraba a Emilio y yo lo juzgaba ya. El infierno. Yo vengo de ahí, hermano. Hay que ser libre en el nombre de Jesús. No, yo miraba a Lacey así tocando trompeta y con los aritos. Pecadora, hija del diablo. Tenía que andar así como ando yo, el cristiano en la iglesia, con corbata, saco, camisa manga larga. Si no soy cristiano. Aleluya, hermano. Esa era mi mentalidad. Sin lente, esto es pecado, esto es pura vanidad. No. De ahí vengo yo. De ahí vengo yo. Pantaloncito. Hay que ser libres en el nombre de Jesús. Necesitamos una liberación muchas veces. Ni un corte así como el que ando yo. Uy,
Y yo hace como 2 años me hice la línea aquí, que se puso de moda, como 3 años. Anduve en una línea aquí como 2 años. Yo creo que hay gente que me mandó al infierno, hermano. Y me costaba 30 pesos hacerme esa línea además. Y hay quienes no andan con una línea en su corte de cabello, pero andan con una religión inmensa en el corazón. Hay que saber cómo andamos con Dios. Y así estaba tocando teclado en esos días, pastora, amor. Y mira cómo recibían los hermanos. Yo creo que hay que llorar y decir que Dios perdona al pastor, perdónalo. Hermano, Dios es bueno, Dios no es religión. Dios, eso es poder de Dios. Y yo no soy un libertino tampoco. He aprendido y le digo al Señor, ayúdanos a vivir la vida, no es de gracia, sino en la gracia divina, pero con una medida correcta, con un equilibrio, con un balance. Una cosa es vivir en la gracia, otra cosa en la desgracia. Hay gente que es desgraciada.